Bueno, como decíamos, Eucaristía se llama en principio a la celebración de la Santa Misa, la Eucaristía. La Santa Misa, que es la actualización del único sacrificio de Cristo en la cruz. No es que se repita, sino que se hace actual, se hace presente en cada Eucaristía que se celebra, en cada misa. Él se entregó, y esto es para recordarlo, porque la misa es ante todo sacrificio. Es muchas cosas, es banquete también, pero es un banquete sacro. Pero recordemos esto, si estamos adorando tenemos que saber bien qué adoramos, a quién adoramos, y que también la misa es un culto de adoración, como lo decíamos antes. El Señor se entrega voluntariamente a la muerte. Y esto también hay que recalcarlo, porque hay una mala teología, por supuesto, modernista, que lo hacen como si fuera un accidente de trabajo la muerte del Señor. No que fue voluntariamente a la muerte. Y a la muerte de cruz. Y lo hace por amor al Padre y por amor a nosotros. Y lo hace en su sacrificio redentor. Redentor quiere decir que nos viene a rescatar. Es el que está esclavo, el que está prisionero, el que no puede salir, y Él viene a rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? De la muerte eterna a la que nos lleva el pecado. ¿Para qué? Para abrirnos el ingreso al cielo. Asciende, se hace, resucita y todo para abrir, como dice, las puertas esas inmensas, enormes, pesadísimas del cielo, que son abiertas por la fuerza de un cordero. Es el cordero que abre las puertas, el cordero inmolado. Y ingresamos, así podemos ingresar al cielo. Además, nos libra de las garras de Satanás. Ahí es vencido. Él es glorificado y vencido. Satanás ya justamente lo está diciendo en el momento en que Judas sale para entregarlo. En que Judas entra, Satanás, él dice que ha vencido, que le dice a los suyos en el Evangelio de San Juan que he sido glorificado. Dice, ¿cómo? Sí, porque ya a partir de ahí él sabe que va a seguir todos los pasos y que va a ser el momento culminante de la cruz, donde es vencido Satanás, donde es vencido el pecado, donde es vencido la muerte, ¿no? Con su muerte en la cruz, entonces el amor venció definitivamente al mal y a la muerte. Y Él ha hecho todo, está todo hecho. Y ahora nos corresponde a nosotros. Es decir, la parte suya está toda hecha. Ahora hay que asumir todo esto, y se asume aceptándolo a Jesucristo como único Salvador y haciendo lo que Él nos manda hacer, cumpliendo con sus mandamientos. Ahí está. Y en esos mandamientos está el mandamiento fundamental: adorar a Dios. Adorar a Dios. La Eucaristía es un signo sacramental, quiere decir que como signo sensible, porque lo vemos, porque lo podemos percibir con todos los sentidos, nos está indicando y nos está haciendo presente una realidad profunda, un misterio. ¿Cuál es la presencia de Dios mismo en la persona del Hijo? Es decir, es como yo veo ahí, y es lo que hacemos, ¿no? Vemos la hostia consagrada y sabemos que ahí está el Señor, que es el Señor, más que está. Nosotros en el castellano tenemos dos verbos, cosa que en otros idiomas no existen, ni en italiano, ni... Bueno, en italiano se puede estar, sí, pero en inglés, por ejemplo, no, que es el verbo ser y el verbo estar. Y así es como el Señor está en la asamblea, el Señor está en la palabra, el Señor está en el sacerdote, pero el Señor solo es la Eucaristía. Esa es la diferencia, porque no es el sacerdote, no es la asamblea, es la Eucaristía solamente. Pues bien, la Eucaristía, entonces, nos hace entrar en comunión, como creo haber dicho en el anterior vídeo, comunión con Dios y entre nosotros. La Eucaristía es el don infinito, pues no nos va a alcanzar toda la eternidad para meditar esto, no. Es el don infinito de todo un Dios que se hace a sí mismo, a nosotros, y que lo hace Jesucristo en la última cena, dejada como memorial del sacrificio que comenzaba en ese mismo momento. Porque pensemos que la pasión de Cristo
comienza ahí, en la última cena, cuando ve que se va Judas para entregarlo, uno de los suyos. Imaginemos el dolor del corazón de Cristo en ese momento. Y sigue inmediatamente después en el Getsemaní, en su agonía en el Getsemaní. Y culminaría el día siguiente en el Gólgota. Jesús se dio sacramentalmente y totalmente en el pan y en el vino que consagró. Pero ya estaba Él ahí. Por eso está el sacrificio. El mismo sacrificio ya había comenzado ahí. Y el Señor nos dejó la Eucaristía ¿para qué? Para ser celebrada, pero no solo celebrada, para ser también contemplada. Todo culto eucarístico, empezando por la misma Santa Misa, es un culto de adoración. Cuando no hay adoración en la misa, no es que no haya misa, es que lo que está faltando algo que es fundamental. Va a haber misa en la medida que hayan sido consagrados con las palabras correctas, tanto el pan y el vino. Y aquí me detengo un poco en este tema porque mucha gente está confundida y con las barbaridades que se ven, se preguntan a sí mismos si al final he asistido a misa o no. ¿Era una misa o no era una misa? Y creo que aquí nos viene en auxilio los milagros eucarísticos. Porque el sacerdote puede ser un tremendo pecador. El sacerdote puede estar ni convencido, descreído en la presencia real. Pero basta que sea sacerdote y que pronuncie las palabras y de acuerdo a lo que dice la rúbrica, de acuerdo a lo que dice la Iglesia, para que el Señor se haga presente. Y me refiero a dos casos, dos grandes milagros eucarísticos, uno Lanciano y otro Osebreiro. En los dos casos, y hubo otros casos más, los sacerdotes no creían. El de Osebreiro, que es en Galicia, era un día tremendo, ahí en montaña, de nieve, frío tremendo, y dijo, ¿quién vendrá aquí? Nadie. Y de golpe ve un hombre, y dice, este tonto viene por un poco de pan y de vino. Dice, qué tonto, ¿no? Y ahí es cuando delante de sus ojos el pan se transforma en carne y el vino en sangre. Y lo mismo le pasó a ese monje basiliano en Lanciano, en 1200 años atrás. Y son milagros que aún permanecen, tanto en un lugar como en otro. Entonces, no temer, porque el Señor es fiel a los sacramentos que Él mismo instituyó. Y lo hace por fidelidad a la Eucaristía y por fidelidad al sacerdocio, aunque no lo merezca. Entonces, esto creo que valía la pena decirlo, porque salvo que el sacerdote cambie las palabras de cine, si cambió algo de la fórmula de consagración, podrá cambiar otras cosas, pero la fórmula me refiero, ¿no? Ahí sí que no hay. No hay misa. Podría haber, bueno, no me quiero entrar en detalles porque voy a confundir, pero no hay, seguro misa no hay, si cambió. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.